Buenos días a todos, bienvenidos al Congreso. Qué bueno que este foro es aquí, que no es en el salón de algún hotel, que no es importante que este foro sea en el Congreso. Muchas gracias, buenos días. Yo me llamo Carla Iberia Sánchez, soy periodista por la UNAM y soy miembro del equipo de investigación de Grupo Televisa. Y básicamente me dedico a hacer trabajos relacionados con desarrollo, con salud pública, con narcotráfico, con asuntos que tienen que ver con conservación, es decir, todo lo que podría ser relacionado con nuestra convivencia o no dentro de una sociedad. Vamos a tener un panel, es rápido, yo les pido su concentración porque es un tema muy delicado que tiene que ver con legislación, tiene que ver con sensibilidad en investigación policíaca, tiene que ver con responsabilidad y tiene que ver con ética. Es la responsabilidad jurídico-penal del cliente. Básicamente este foro es para que nos compartan experiencias de cómo en el debate legislativo, en el debate de las organizaciones civiles, se discutió, se decidió y se legisló en tema de cliente como víctima de su propia ignorancia y de su propia formación o como cliente explotador. Entonces, pues, ojalá que puedan preparar una buena batería de preguntas para nuestros invitados, pero me gustaría mucho, Roshan, para los que no te conozcan, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años llevas en temas de trata sexual y trata laboral? Y que nos platicaras la experiencia de Alemania en temas de clientes. So my name is Roshan Heiler, y me uní a la organización Solvuri, que tiene que ver con solidaridad en las mujeres en una situación de estrés. Hace muchos años trabajé en una consejería con personas que habían sido afectadas por la prostitución y víctimas de la trata. El fundador de Solvuri, Susie Ackerman, está aquí sentado y ella ha estado combatiendo el tema de la trata por más de 30 años en Alemania, ayudando a miles de personas que han sido afectadas por la prostitución y cabildeando a nivel político por sus derechos. Así que quisiera hoy presentar y contribuir hablando sobre cómo Alemania está trabajando con la prostitución y cuáles son las consecuencias de esta situación en la vida real. Mariana Alegret, de UNODC, nos va a platicar a qué retos se enfrentan las Naciones Unidas como un órgano como de guía y conciliación y de orientación internacional en el tema de clientes, ¿ok? Sí. Clientes como vehículos, clientes mal informados, es decir, como yo pensé que estaba teniendo un intercambio sexual con una mayor de edad, no sabía, estaba alcoholizado, yo iba por alcohol, pero resulta que ahí me hicieron una oferta sexual y ¿nos puedes platicar tu experiencia, por favor? Sí, claro. Gracias. Que sí, muchas gracias. ¿Y si te quieres parar acá? No, aquí está perfecto, como tengo varios papeles. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Rosy y a la Comisión por la invitación y la Cámara de Diputados por recibirnos. Mi nombre es Mariana Alegret, yo soy oficial de cooperación en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Llevo trabajando en esta oficina cerca de 8 años, siempre en el tema de la trata de personas. Por el propio mandato de la oficina nos hemos enfocado mucho al trabajo de la capacitación para la persecución penal del delito, la prevención, el trabajo con la sociedad, con los jóvenes, con los niños para informarlos, para prevenirlos y también en la generación de información en México para conocer realmente cuál es el tamaño, la magnitud de la trata de personas, cuál es la participación de la delincuencia organizada en este delito, cuál es la participación de las familias, de los grupos más cercanos de las víctimas y a partir de este conocimiento generar estrategias preventivas. Un poquito para quien no conozca nuestra oficina, la UNODC, la Oficina contra la Droga y el Delito, somos un organismo internacional, somos un organismo especializado que depende directamente
del secretariado de la ONU, lo que significa que cualquier país que es parte, que es Estado miembro de las Naciones Unidas, es un Estado parte de nuestra oficina y por lo tanto debe de, pues, de recibir la asistencia técnica si así lo requieren por parte de nosotros. Nuestra sede está en Viena, pero tenemos oficinas en 150 países del mundo, entre ellos la oficina que está en México. Somos una oficina que únicamente trabaja en este país y la oficina de México es muy sui generis porque es la única oficina que se le ha denominado de enlace y partenariado. La palabra partenariado no existe, fue una traducción de partnership del inglés. Pero mucho esta oficina se estableció por la relación y por el vínculo que se tenía con el gobierno de México, por las capacidades que ya hay aquí creadas en todos los temas que nosotros tratamos y por el tipo de colaboración que tenemos con México. Como nuestro nombre lo indica, nosotros abordamos todos los temas que tienen que ver con la regulación, el consumo, la reducción de la demanda y el tratamiento de drogas, los temas relacionados con la corrupción, con el terrorismo, con la prevención del delito y entre ellos también con la delincuencia organizada transnacional, ámbito desde el cual es que nosotros hemos abordado la trata de personas. Como ustedes saben, nosotros somos guardianes de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional y de esta convención es que emana el protocolo de Palermo del cual somos guardián y desde el cual nosotros abordamos la trata de personas. La visión de la oficina y la visión de este protocolo es la de perseguir el delito, prevenirlo y también promover la cooperación. Y desde ese ámbito es que hemos venido estudiando el tema de la demanda de trata de personas. Lo que yo aquí voy a exponer, me voy a enfocar en las reflexiones que se han dado en el seno de nuestra oficina a nivel internacional en el tema de la demanda desde las distintas etapas de la trata. Es decir, como menciona Carliberia, puede ser la demanda desde el cliente que va y busca los servicios sexuales de una víctima de trata de personas o que compra un producto o servicio que ha sido generado con manos esclavas, pero también está la demanda de todas las personas en la cadena de la trata de personas. Es decir, ¿qué pasa con la persona que está enganchando a las víctimas? Ella también está demandando víctimas y está demandando un servicio para poder generar un ingreso. Este tema es muy complejo, el protocolo lo aborda tanto desde la parte preventiva, qué acciones podemos hacer para prevenir que haya una mayor demanda de trata de personas, como la parte de la persecución penal, qué acciones deben de poner en práctica también los estados para perseguir y para sancionar a quienes están demandando estos servicios. Me quiero referir al artículo 9 de este protocolo. En la sección 3 del protocolo, donde hablan de medidas de prevención, se habla también de la demanda y nos dice que los estados partes deben adoptar las medidas legislativas, pero también de cualquier otra índole, ya sean educativas, sociales y culturales, o reforzar aquellas medidas que ya están implementando para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente aquella explotación de mujeres y niñas. Es decir, que los estados deben estudiar qué medidas pueden ser más eficaces tanto desde el punto de vista legislativo, pero no únicamente legislativo, sino social, cultural, educativo, desde la sensibilización, por ejemplo, para reducir la demanda de trata de personas. El protocolo no enuncia cuáles deben ser estas medidas, porque pues como buen foro internacional no podemos imponer a los estados qué acciones deben de tomar en cuenta. Sin embargo, sí se abre el debate para que los países puedan discutir qué medidas son las más eficaces dependiendo del tipo de demanda que se esté generando. Y creo que lo importante de este panel va a ser poder aterrizar desde las experiencias de 3 países, de Alemania, de Suecia, de Francia, qué medidas ellos pudieron adoptar y qué medidas a través de la cooperación multilateral y bilateral también se están implementando, que es algo también a lo que nos llama el protocolo. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Primeramente quisiera agradecerles por invitarme el día de hoy. Gracias por organizar este evento tan importante. Muchas gracias por la noche de ayer. Fue un éxito. Mi nombre es Parne Sharson y soy el embajador del combate de trata de personas. En mayo me nombraron así. Esta función de embajador es nueva para mí.
también es nueva para Suecia. Teníamos un embajador para combatir la trata de personas hace unos años, pero no lo habíamos tenido hasta a mediados de este mayo. Quisiera reflexionar sobre la ley sueca, obviamente, y también algunas reflexiones de mis primeros meses trabajando con este tema y tener una discusión internacional sobre la trata. Gracias. Solo quisiera presentarme. Quiere decir que comencé hace 12 años en esta lucha para abolir la prostitución y el tráfico de seres humanos. Empecé como estudiante, como un político y también como voluntario con Montigny, y estuve involucrado como voluntario en los últimos 12 años, así que todavía estoy involucrado como ciudadano. Fui un miembro de este movimiento en los últimos 9 años, ya no soy miembro, y ahora estoy coordinando la organización internacional CAP, que es la abolición de la prostitución. Es una afiliación de 44 frentes en diferentes países, proveyendo asistencia y defendiendo la abolición de la prostitución. También fui parte del staff de la Organización de Derechos Humanos y no estaba trabajando en este tema, así que voy a estar disponible para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tan difícil es platicar, legislar y tocar ya de manera dura, directa y en leyes y en acciones policíacas y de investigación la figura de quien solicita y accede a los servicios sexuales? Yes, indeed, it was I would say it was Y quiero decir que fue el punto central en Francia hace 7 años, como lo mencioné en la plática anterior. Y como decía, la ley es mucho más integral que simplemente la compra de sexo, pero obviamente el tema ahí engañoso es cambiar la carga criminal de la víctima al comprador sexual. Esa es la clave y el alma política y la discusión pública. I'm very grateful. Agradezco mucho esta oportunidad y esta conferencia. Soy Leah Ackerman, soy la hermana Leah Ackerman, soy una monja, soy una persona católica. Y me envió mi organización, mi congregación a África, a Mombasa. Y quiero decirles, fue algo que me puso muy enojada. Mombasa es un lugar hermoso, es un paraíso. Hay personas que pueden pagar para ir a ese lugar y estos turistas ven la miseria de los hombres y mujeres y usan en perjuicio esta situación para obtener placer. Cuando yo vi esto, me enojé tanto. Ir a las calles y a los bares y restaurantes para ver cómo están las mujeres y imagina lo que pensaban de mí, porque es una monja y la moral y yo quería saber desde el punto de vista de las mujeres, y se lo digo a donde sé que yo vaya. Me presento y digo, soy Leah Ackerman y vengo para hablar de los problemas de las mujeres, y ustedes son hermosas, no tienen ningún problema. Y estaban enojadas y decían, ¿cómo? ¿No tenemos problemas? ¿Tú crees que nos gusta ir con todos estos idiotas? Esas eran sus palabras. Y decían, pero ustedes tienen dones y tienen talentos. Pueden pensar y decir, si no les gusta eso, piensa qué podrías hacer. Y eso fue hace 30 años. El nombre que encontré en mi congregación era Sovudi, que significa solidaridad con las mujeres en estrés. Pensé que a lo mejor era un poco inocente de mi parte cuando las mujeres que están en esta situación son solidarias y las mujeres que no están en este estrés se solidarizan con estas mujeres, y entonces en ese momento todo mejorará. Esto ha sucedido por mucho tiempo y tenemos 34 oficinas para las mujeres que están en esta situación. Y también de niños. Había un niño de 4 años
estaba ahí presente en una calle, enfrente de todo el mundo, y lo sacamos de una clínica. Así es como esto inicia. Y después fui a Alemania y quisiera decirle lo que los turistas alemanes están haciendo en Mombasa. La gente decía, aquí siguen las mujeres. Están siendo traficadas. Me di cuenta que una mujer de Kenia la vendieron por Hamasa y tenía 12 años, fue a Alemania en hoteles muy grandes, con hombres muy elegantes. Y después de 3 años estaba tan harta de eso que trató de quitarse la vida. Después nos enteramos de esta situación. Entonces, como ves, hoy puedo entender que no es suficiente que yo esté en Alemania simplemente hablando sobre este crimen. Es un verdadero crimen. Y obviamente obtuve ayuda de la congregación y de las personas del Buen Pastor que estaban allí y para poder ayudar. Y ahora tenemos en Alemania 18 centros de consejeros de ayuda y de apoyo y de rescate para poder ayudarles, para que puedan ir y darles una profesión, darles una educación. Así que eso es lo que se ha logrado hasta este momento. Después tuvimos una ley, solo voy a decir algo. Antes de la ley, en el 2002, se veía la prostitución como un crimen, no era permitido hacer publicidad para la prostitución. Después del 2002 se hizo un cambio. Hubo un gran beneficio de los dueños de los burdeles y los pederastas. Ese fue el gran beneficio. Y ahora son muy ricos, tienen mucha influencia. Y es horrible lo que está sucediendo ahorita en Alemania. Ya no quiero decir más porque ella va a ahondar y lo va a decir de manera más profesional. Probablemente la vieron. Tiene que ver con esto, sí, no. Es una película que se llama Paraíso Amor, es sobre tráfico y explotación sexual en Kenia. Y es una película de un director alemán, se llama Ulrich Seidel. Yo no sé hablar alemán, pero ojalá la vean. Yo sé que va a ser mucho más enriquecedor para ustedes que les pregunten, y la primera pregunta me gustaría hacérselas yo a ustedes. ¿Qué pasa cuando no se legisla correctamente sobre distintos tipos de cliente? Por ejemplo, jóvenes, adolescentes que culturalmente están obligados a estar con una mujer que ofrece servicios sexuales. Ellos no desean hacer uso de una prostituta y sus familias y sus papás los llevan. ¿Cómo consideran ustedes a un cliente así? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando distintos grupos culturales toleran la explotación y no dan información a la policía y se cubren? Como puede pasar, por ejemplo, en poblaciones hispanas en Estados Unidos o puede pasar en sus propios países. Es decir, ¿cómo estableces quién verdaderamente es un cliente con responsabilidad en el asunto de la trata de personas? Los clientes son los que hacen que se genere un mercado. Si tienes algún producto y nadie lo compra, entonces se termina rápido. Pero cuando las mujeres y los niños tienen un producto que es muy barato, que es muy interesante y puedes hacer mucho dinero de él, es el mercado el que está a cargo de ello. Es el mercado, los compradores, los que están propiciando y perpetrando este crimen. En Alemania, por mucho tiempo solamente estaban poniendo atención a los traficantes, a los pederastas, pero no le poníamos atención a los clientes.
Y fue que alguien que tuvo esta idea brillante que dijo, a ver, si no hay clientes, si no hay compradores, no va a haber mercado para la prostitución. Lo que quería yo decirles a las organizaciones de Albury, somos una de las pocas organizaciones que quiere abolir la prostitución, y nuestro trabajo principal es poder alcanzar en las zonas de giros negros, en los burdeles, en donde sea que esté ocurriendo la prostitución. La legislación alemana es una de las más liberales en todo el mundo. Y a nivel internacional se refiere como un modelo a seguir. La gente dice, la prostitución es legal en Alemania, no hay tráfico de personas, no hay explotación sexual, pero tenemos que verla muy de cerca, esa ley que se aprobó en el 2002. Y el efecto que ha tenido y la consecuencia que ha tenido para la realidad que se vive en las personas que han sido afectadas por la prostitución. Antes de hablar de los cambios que la ley trajo, quisiera hablarles de algunos números que pueden tener presentes durante mi presentación para que podamos ponerle un marco y hablar de la extensión de la prostitución en Alemania. Hay un estimado de 400.000 personas en prostitución. No tenemos el número exacto porque no hay un registro. Alemania tiene 80.000 millones de habitantes. Y el siguiente dato es muy importante. De esos 400.000, el 89% son inmigrantes. Estos inmigrantes ni siquiera saben sobre la ley, así que no saben sobre sus derechos. Esto es muy importante tener esto en mente. Tenemos entre 3.000 y 3.500 burdeles en el país. El otro lado de la prostitución, tenemos un ingreso de 14.000 millones de euros anuales. Tenemos clientes que están pagando estos servicios al día. Cada ciudad que tiene más de 50.000 habitantes puede tener un burdel. 50.000, ¿este número es correcto? Las ciudades más pequeñas pueden tener un burdel. También es importante considerarlo, porque las personas creen que cada ciudad puede tener una zona roja. Antes de aprobarse la ley en el 2002, la prostitución se consideraba algo inmoral. Significaba que no había un tipo de contrato legal entre el cliente y la persona prostituida. Esto como consecuencia significaba que la persona prostituida no podía demandar por su pago. Esto cambió a través de la ley porque ya no se consideraba algo inmoral. Así que puedes decir que esto es una buena idea, pero lo que realmente pasó es que había muy pocos casos que se llevaban a la corte, en donde una persona podía demandar un pago en caso de que el cliente no le pagara. ¿Por qué? Uno era que las personas que se prostituían no querían aparecer en el público, querían permanecer anónimas. Y el segundo punto, y este es mucho más preocupante, es que muchas de las personas no sabían que tenían este derecho, no estaban informadas, porque muchos de ellos son inmigrantes. Y otro objetivo, el segundo muy importante de la ley, es facilitar también el servicio social, seguro social. Esto era que la gente pudiera obtener un contrato de empleado o empleada con el jefe. Hace 3 años, ¿cuántos años fueron? Creo que 13 años después de que la ley fue aprobada, solo hubo 44 personas que tenían un contrato laboral, de modo que estaban cubiertos con seguro social, seguro de enfermedad, pensión, etcétera. Entonces eran 4 hombres y 40 mujeres. ¿Por qué tan poquitas personas? Bueno, la gente decía, o a los que se les entrevistó en el estudio, decían que no querían ser registrados como prostitutas o prostitutos. Entonces, la mayoría de los que trabajan en este giro son migrantes, de modo que es muy difícil que obtengan un contrato laboral. Y además no estaban informados, sí, pero la cosa aquí
es que no podían obtener un contrato laboral. El tercer objetivo, la tercera meta, era que fuera más fácil la gente que estuviera en el mundo de la prostitución dejarlo atrás, dejar la prostitución. Hoy tenemos un programa de salida apoyado por el gobierno. Todos los programas apoyados por el gobierno están incluyendo los de la salida de la prostitución. Los de salida de algún trabajo son principalmente liderados por las ONGs. Todos los que han trabajado con prostitución y que tratan de dejarlo saben cuántos recursos se necesitan para esto. De modo que las ONG buscan una forma de encontrar los recursos para poder crear estos programas de ayuda. La cuarta meta fue mejorar las condiciones de trabajo de la gente que se dedicaba a la prostitución, pero al mismo tiempo, pues no había licencias, no había permisos ni regulaciones en los burdeles, entonces no tenían estándares de precio, etcétera. Un propietario de un burdel en la ciudad donde yo vivo le toma 100 euros rentar una habitación para una prostituta. 100 euros. Un cliente paga en promedio 25 euros. Entonces, para poder pagar la renta de la habitación, se necesitan 4 clientes. Sin embargo, si la mujer no los tiene, entonces entra en un sistema de deuda con el propietario del burdel porque no puede pagar, obviamente, la renta de la habitación. Entonces, es un sistema abusivo porque los precios que tienen que pagar son tan elevados y no hay nadie controlando, ni regulando, ni estableciendo límites, ni topes, de modo que empiezan en este círculo vicioso de deuda, en donde sí ganan dinero, pero ya no se lo pueden mandar a sus familias, ni nada, porque tienen que estar pagando la deuda. Uno de los principales objetivos también, a la hora de aprobar la ley, era remover el hecho de nacimiento con el crimen de la prostitución. Se decía que 90% de la trata para explotación sexual, para abuso sexual, se dan en burdeles, en las calles y en departamentos. No se lleva a cabo en áreas ocultas, sino que en lugares abiertos. Esto hay que imaginárnoslo. Es en lugares legalmente establecidos, no es nada oculto. Entonces, el gobierno sí está, digamos que, observando este tipo de explotación. Y la policía decía entonces, y este fue uno de los resultados de la aprobación de la ley, que no tienen suficientes recursos para poder procesar a los criminales. Ahora, lo que era difícil para nosotros a la hora de trabajar con prostitutas o prostitutos es que el perfil de los explotados es cada vez más difícil, es decir, la mayoría son discapacitados mentales, de modo que no es que sea un perfil nuevo ni metodología nueva, pero es algo que nos dificulta a la hora de ayudarles a salir de la prostitución porque es más difícil para ellos protegerse, cuidarse, etcétera, por este problema que presentan. A la hora de aprobar la ley, la prostitución se vio como un trabajo, una profesión. Es decir, si uno tiene trabajo, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, este fue otro ejemplo muy, muy molesto de cómo el gobierno está explotando a aquellos que son víctimas. Entonces, déjenme darles un ejemplo de cómo funciona este sistema fiscal. Dado que los prostitutas se mueven mucho, pues el gobierno estableció un sistema en el que el propietario del burdel debe tomar 50 euros en impuestos por su trabajo de prostitución. Entonces tiene una lista donde escribe el nombre de la trabajadora o el trabajador, no el verdadero nombre, sino el nombre como artístico, digamos, el que usan. Y al final del mes le entregan esta lista y el impuesto que recabaron a las autoridades fiscales.
Entonces, ¿qué significa esto para la gente en la prostitución? Bueno, como no está registrada con su nombre real, pues no hay prueba de que realmente haya pagado el dinero, de que realmente se hayan capturado estos impuestos, y además no se les da ni un ticket, ni recibo, ni nada. Sin embargo, esto es importante para poder tener acceso a los beneficios del Seguro Social. Tampoco hay ningún interés por cambiar este sistema si las cosas van a ser de ese modo. Yo estoy hablando con autoridades fiscales y les dije, a ver, ¿qué pasa entonces con la gente que es indocumentada, que es ilegal? Porque hay muchos de esas personas en los burdeles. Bueno, como tienen dinero, pues tienen que pagar los impuestos. O sea, no estamos a cargo de su estatus legal. Entonces, el gobierno les está quitando el dinero a las víctimas de trata. Y esto era increíble. O sea, yo de verdad estaba muda cuando me dijo eso. Era de, pues no estamos a cargo de su estatus legal, sino de recabar impuestos. Bueno, después de 14 años o de 13 años, el gobierno entendió los problemas con estas leyes, trataron de buscar reformas. La reforma a la nueva ley se basará en 2017, el año que viene. No sabemos aún cuáles van a ser los resultados, pero les puedo decir que la idea aquí es avanzar, progresar. Uno será un registro obligatorio de cada persona que se dedica a la prostitución. Después de esto, habrá mayor transparencia en cuanto a la cantidad de gente que tenemos dedicándose a esta profesión, porque ahorita pues, no lo sabemos. Habrá una entrevista personal con cada persona que quiera trabajar en el giro de la prostitución. No sé exactamente quién se va a encargar de realizar esta entrevista, si va a ser un psicólogo, un trabajador social o simplemente alguna autoridad. Después de esta entrevista se decidirá si esta persona tiene la capacidad de ganar dinero en el mundo de la prostitución. Esto me parece muy interesante. Tiene que ver con lo que le había dicho anteriormente, es que tenemos personas con alguna discapacidad mental o capacidades diferentes y pues hay que saber qué pasaría con ellos. Durante estas entrevistas yo espero que esto se pueda detectar. También en cuanto a la presencia de prostitución va a haber estudios de salud obligatorios dependiendo de la edad. En cuanto a los propietarios del burdel, cada lugar laboral deberá solicitar una licencia o un permiso. Esto no era así anteriormente. Cada persona que quería abrir un burdel necesitará tener un registro criminal limpio, es decir, no deberá tener antecedentes penales. Durante los últimos 5 años, los propietarios de burdeles deberán no tener antecedentes penales, no haber cometido ningún crimen. Además, los lugares de trabajo deberán seguir estándares sanitarios, no como es el caso hoy, que hoy en día los baños tienen que ser compartidos por los trabajadores y los clientes al mismo tiempo. No hay baños separados. Y esto se va a convertir en un estándar, en una regla para el futuro. Tendrán que proporcionar baños separados para los clientes y los trabajadores. Y las instalaciones deberán también ser sometidas a control en cualquier momento. Entonces, bueno, la gente que trabaja en la prostitución, lo que tendrá que cumplir en el futuro, por parte del propietario, ciertas responsabilidades un poco menores, pero los clientes tendrán la responsabilidad de usar condón. Si no lo hacen, tendrán que pagar una multa de 500 euros y eso es todo. Aquí tenemos el problema de cómo vamos a controlar esa situación, cómo vamos a lograr que de verdad suceda. Tenemos una lista de las responsabilidades, lo cual muestra que el cliente, e incluso según la nueva ley, no va a ser responsable como lo era en el pasado, ni siquiera remotamente, o sea, no va a ser responsable por nada. Para concluir, nuestra experiencia a la hora de trabajar con personas afectadas por la prostitución nos muestra que definitivamente es una forma de explotación sexual. A Alemania le falta mucho todavía, pero estamos avanzando, estamos trabajando, así que muchas gracias. Como les dije, soy embajador en la lucha de trata de seres humanos y mi misión cubre todas las formas de explotación. Ahora, lo que me ha pedido el gobierno es que priorice en 2 cosas. 1, el tráfico para explotación sexual
y también que abogue por lo que solía conocerse como un modelo nórdico, pero yo creo que deberíamos llamarlo más bien un modelo nórdico francés o tal vez el modelo francés nórdico, no sé, dependiendo del tamaño del país, que en este caso Francia es el más grande, ¿no? Pero bueno, como yo he sido elegido, he estado participando en diferentes conferencias internacionales como esta, por ejemplo, y lo que a mí me ha sorprendido mucho y me preocupa a la vez. Perdón, sí, yo he asistido a diferentes conferencias internacionales y lo que me sorprende y me preocupa a la vez es que muy pocas personas han hablado sobre la trata y explotación sexual, más bien hablan de explotación laboral. Todos, salvo una persona que fue en Bruselas a principios de la semana. Muy pocos han hablado de las dimensiones de género en esa trata e incluso una menor cantidad ha comentado siquiera en la conexión entre prostitución y la trata de personas. Estoy de acuerdo en que debemos enfocarnos en todas las formas de explotación, sí, en todas las formas de trata, sí. Sin embargo, mi gobierno, junto conmigo, ¿verdad?, pensamos que hay muy buenas razones para mantener un enfoque especial en la trata para explotación sexual y hablar sobre la prostitución y cómo es que corresponde a la trata, ¿no? Yo creo, bueno, hay muchos reportes, pero yo creo que la Comisión Europea establece un estudio nuevo en cuanto a las dimensiones de trata de seres humanos. Y cito, aquí los daños que surgen de explotación sexual son diferentes que los daños que resultan de la trata para propósito de labor u otro tipo de explotación. Su seriedad, su gravedad se relaciona a las formas específicas en las que las mujeres se ven abusadas. Y se debe también a los daños físicos y mentales específicos de género cuando se da una trata de mujeres para abuso sexual. Hay muchos reportes, sí, pero bueno, como Melissa ya comentó, pues quisiera abordar el estudio de ella de 2008, que es la prostitución y trata en 9 países. Y yo creo que tú ya comentabas esto, ¿verdad, Melissa? Melissa entrevistó 854 personas que actualmente o que habían estado trabajando en la prostitución en 9 países: Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia. Y bueno, al preguntarles sobre la violencia física prolongada, se encontrará que la prostitución se relacionaba con momentos traumáticos. 61% fueron abusados físicamente y 33% fueron violados. De 8 a 9% querían salir de la prostitución, sin embargo, no había otras opciones de supervivencia. De total, el 75% de ellos habían sido indigentes en algún momento y 68% cumplían los criterios de PTSD o estrés postraumático. Entonces yo diría que hay un gran género en esta problema, pero como les decía, no debe haber competencia en los diferentes tipos de trata de humanos. Yo sé que todos son crímenes horribles y todos hay que abordarlos, pero bueno, como ustedes saben, yo represento al gobierno sueco y el gobierno sueco es un gobierno feminista, lo cual significa que la desigualdad de género es un centro en el trabajo nacional e internacional. Y el punto de vista del gobierno sueco es clarísimo. La trata para abuso sexual, explotación sexual es un problema no nada más de crimen, sino de derechos humanos, y es una manifestación de una desigualdad de género en el que una mujer es subordinada. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en esta sala están familiarizados con la regulación sueca en cuanto a trata de seres humanos y prostitución. Cuando hablamos de trata, es según el protocolo de Palermo y otros instrumentos internacionales que han criminalizado y han dicho que comprar el sexo es criminalizar, pero venderlo no. Los burdeles, el proxenetismo, etcétera, es ilegal en Bruselas. Durante 17 años ya se ha aplicado esta ley de ilegalidad y fue evaluada, de hecho, reevaluada en 2010. Yo les diré que la principal razón por la cual no se ha criminalizado la venta de sexo
es porque el punto de vista del gobierno sueco es que el vendedor es una víctima de desigualdad de género, de inequidad de género, lo cual dice que 19.9% de los que estábamos estudiando eran mujeres que trabajaban en la prostitución. Y bueno, a los hombres les parece que es correcto comprar el cuerpo de las mujeres y niñas porque lo ven como objeto, y esa es la principal base, lo que estamos tratando de luchar contra de ello. Entonces, la gente que trabaja en prostitución no lo hace además voluntariamente, es otra situación. Estoy seguro que muchos de ustedes también sabrán de los hallazgos de la evaluación de nuestra ley, y esto es que la prostitución en las calles se redujo a la mitad. La proporción de hombres que reportaban que habían pagado por sexo también se redujo significativamente después de que la ley entró en vigor. Algunos estudios también sugieren que alrededor de la mitad se ha reducido. Y bueno, hay un mercado menor para el sexo que comparado con cualquier otro país europeo. Esta información es muy interesante, ya que durante el corto periodo en el que he tenido este puesto, yo he conocido y he sabido de muchas personas que hablan sobre las leyes suecas y dicen cosas sobre las leyes suecas y las consecuencias incluso de estas leyes, pero están completamente equivocados en lo que dicen. Déjenme decirles, por favor, les doy un ejemplo. Dicen que hay más violencia en la prostitución de hoy en día que antes de que la ley se aplicara. Déjenme decirles que no hay ninguna evidencia, ningún indicativo de que esto sea cierto. Por el contrario, el hecho es que no hemos tenido un solo homicidio de una sexoservidora o sexoservidor desde que la ley se puso en vigor. Pero yo tuve la oportunidad de reunirme con la policía en Estocolmo. Hemos estado trabajando 100% en temas de prostitución con ellos y obviamente platiqué con ellos y según su opinión esta ley está funcionando, realmente funciona. Hay menos compradores, como les dije, y es más fácil para la policía estar en contacto con los que venden sexo, con sexoservidores. Y los que hacen esto no temen hablar con la policía. Ahora, los oficiales de la policía opinan que los que argumentan que la ley ha puesto en peligro a las mujeres en vez de protegerlas, dicen que esto está completamente errado, que de hecho la ley protege a la mujer. Y el razonamiento es el siguiente: el comprador sabe que si se pone abusivo con la mujer, con la joven, ella podrá ponerse en contacto con la policía sin que haya consecuencias en contra de ella. Pero, y esto es solo en Suecia, ¿verdad? Si el comprador es expuesto, pone en riesgo mucho más. Obviamente va a recibir una multa. Sin embargo, una tierra en donde no es socialmente aceptable comprar el cuerpo de otras personas, pues también pone en riesgo su familia y su trabajo. Entonces, este riesgo provoca que la mayoría de los compradores de sexo sean muy discretos a la hora de hacerlo. No quieren atraer la atención de la policía, no quieren provocar un desorden, no quieren que las mujeres se quejen. Para resumir, los partidos políticos y la gran mayoría de Suecia, los suecos, están a favor de la ley y a mí me parece que hay una propuesta que se presentará ante el Parlamento pronto, que nos dice que habrá pronto una ley que criminalice la compra de sexo fuera del país de Suecia, de los países suecos. Y eso me da mucho gusto porque esto es algo muy bueno para mí como embajador, el poder decir, bueno, vamos a tomar esta responsabilidad y llevarla a nivel internacional. Esto también es importante. Sobre todo si hablamos de las leyes francesas. Hay párrafos que prohíben trata y prostitución y por supuesto no son suficientes. El modelo nórdico francés es más que simplemente estipulaciones que hablan de comprar sexo. El modelo incluye proporcionar servicios de soporte y de ayuda, tener un programa de salida y también incluye lo que yo diría una necesidad de cooperación entre la policía, servicios sociales, fiscales, oficinas de migración y ONGs.
Si la organización está trabajando de la mano, nada tendría por qué salir mal. Ahora, otro elemento, como les decía, es tener un buen respaldo de programas de salida para aquellos que han padecido la trata y para aquellos que trabajan en la prostitución. Debemos ofrecerles el mejor apoyo posible. En Suecia tenemos el derecho a un abogado y el derecho a permanecer en el país durante la investigación. Se tiene el derecho al periodo de reflexión. Ojalá pudiera decir que es mayor a 30 días, sin embargo, solamente son 30 días. Es algo en lo que yo voy a trabajar para que mejore. Y bueno, también tiene el derecho a vivienda, a asistencia médica y apoyo financiero. Ahora, lograr que las diferentes autoridades trabajen de la mano es muy difícil, puede llegar a serlo, así como lograr que trabajen con las ONGs. La forma en la que lo hemos establecido en Suecia es con un coordinador nacional que facilita la cooperación entre las autoridades, las ONGs y los intermediarios. Esto ha sido un modelo muy exitoso para nosotros y el coordinador nacional se ha reunido con agentes que aplican la ley, agentes migratorios, policiales, legales, etcétera, y crean manuales para poder detectar víctimas de trata y cómo manejar estos casos, así como poner al lugar un sistema de referencias. Yo no quiero quitarle el valor al trabajo de los ONGs. No tendríamos un sistema tan funcionable si no fuera por todo el trabajo que las ONGs han ofrecido, dándole apoyo a las víctimas, alojamiento, ayudándoles durante sus periodos de reflexión y muchas otras cosas. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos el sistema perfecto, ¿verdad? No, todo puede mejorar, pero está funcionando muy bien. Damas y caballeros, colegas, una declaración que dice que los burdeles tienen una constante necesidad de mujeres y jóvenes nuevas es difícil de contrariar. Hay ideas que dicen que las mujeres que trabajan en burdeles son en lugares bajos, de barrios bajos, en donde es difícil contrariar estas declaraciones. Hay declaraciones que dicen que la mayoría de las que trabajan en prostitución sufren daño psicológico y físico. Eso tampoco se puede poner en duda. Yo lo que espero, lo que mi gobierno espera es que la mayoría de los países consideren criminalizar la compra de sexo como un buen instrumento para combatir la trata y la violencia del hombre contra la mujer, la violencia de género y mejorar los derechos e igualdad de género. Es una cuestión del tipo de sociedad en la que queremos vivir y los valores que queremos dejarle a nuestros hijos. Y déjenme, por favor, concluir citando a mujeres que han hablado en diferentes conferencias. Se dio una comparación entre los países en donde está prohibida la prostitución y en donde es legal. Y lo que ella decía era: somos jóvenes y podemos ver niñas sentadas en las ventanas como si fueran cualquier mercancía, están en venta. ¿Qué le dice eso a nuestros hijos? Si una sociedad o un gobierno dice que eso está bien, que es correcto. Entonces les insisto, mi punto de vista y el de mi gobierno es que es una vergüenza, es una pena que los gobiernos permitan la prostitución cuando se sabe lo que provoca en la gente que ha sido explotada, lo que muestra que los vulnerables son los que están explotados, lo que muestra que los que están prostituidos hacen más fácil que se dañe a la gente víctima de la trata, cuando sabe lo que provoca la equidad de género. Y por último, que es más una pregunta, ¿por qué se permite? ¿Quién se beneficia de aprobar, de permitir la prostitución? ¿Quién se beneficia de una explotación sexual? ¿Serán las jóvenes de Rumania? ¿Serán las mujeres de Nigeria que trabajan en burdeles en Europa? ¿O más bien hay otros que se benefician de esto? Muchas gracias. I just made before a presentation on the French law, but Presentación, solo quisiera agregar algunos elementos, porque durante
en la discusión política y pública francesa que llevó a la adaptación del modelo sueco en Francia, hubo varios comentarios que estaban en contra del modelo sueco sobre cómo había fracasado, supuestamente. ¿Por qué? Porque como un país pionero, muchos de los expertos se enfocaron en Suecia. Entonces, cada semana en los medios se escuchaban comentarios sobre Suecia. Quisiera empezar con dos de estos comentarios y también con una observación. Primero que nada, se nos dijo que, como ustedes saben, Suecia y Noruega liberaron evaluaciones muy buenas de la legislación de la ley. Se nos dijo que esta evaluación estaban sesgadas porque las habían hecho los gobiernos. Entonces, la evaluación lo que no comentó es que de ninguna manera en Noruega y en Suecia los gobiernos que habían asistido iban a estar en contra de la ley. O sea, en ese entonces eran los partidos políticos los que estaban a favor de esa ley. Ahora, en 2009 y en 2008 se decidió que era una ley muy positiva. Ahora, en Noruega fue un poco más contundente, que la nueva coalición en la administración decía que querían abolir el modelo noruego y el que se estaba usando, que era salido de Suecia, porque decían que querían tener más bien una investigación independiente. Después de que se dio esta investigación independiente, los que tuvieron un compromiso por repeler la ley fueron los que decidieron mantenerla porque se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, yo creo que es muy importante recordarle esto a las personas. Los gobiernos que han evaluado positivamente la ley no tienen ningún interés estratégico, por el contrario. No tendrían para qué decir que funciona. Yo creo que tiene un argumento muy fuerte. Otro elemento que dijo mucho sobre la legislación sueca en Francia durante la discusión es la violencia, como se comentaba que había aumentado. Y lo mismo habría sido en el caso de contaminación o contagio de VIH. En Francia, en 2014, antes de que la ley fuera aprobada, 8 prostitutas se habían asesinadas. En 2014, en Suecia, durante los últimos 15 años de aprobación de la ley, ninguna prostituta han sido asesinados. Desde el 86, sí, perdón. Ahora, si hablamos de contagio de VIH, una vez más, muchos franceses, hay grupos en Francia que dicen, bueno, esto va a aumentar la exposición al contagio por VIH. Pero de hecho, hablando ya concretamente, Suecia tiene una tasa de contagio de VIH 4 veces menor que la de Francia, y esa es una de las más bajas además del mundo. Entonces, estos son los elementos que tenemos y que hay que recordarle a la gente. Ahora, lo que los rusos dijeron de Alemania, pues lo mismo le pasa a los Países Bajos. Déjenme decirles que adoptaron lo mismo de proxenetismo. Según la policía holandesa, que es muy transparente, y eso es muy bueno porque reconocen todo, según la policía holandesa, hasta 90% de las personas prostituidas en la industria legal se registraron en la industria legal y son víctimas de proxenetismo y de traficantes. En Ámsterdam, 2/3 de los propietarios de burdeles tienen trabajos que no habían permitido que se dedicaran pues a la prostitución. En 2 años se estableció que los países, y les pido que por favor no digan legalizar la prostitución, porque no es eso, no es que la prostitución se legalizó en Alemania, no es que fuera ilegal para empezar, más bien descriminalizaron el proxenetismo. Entonces los países que descriminalizaron el proxenetismo y lo llamaron legalización de abuso sexual, no, porque hubo un aumento sí en abuso sexual. Entonces eso es como se debe interpretar. Les agradezco mucho. I feel very good this week. Pienso que este modelo sueco, la gente puede empezar a ver qué es lo que está sucediendo en el tema de la prostitución y de qué manera les daña, porque antes era como, ok, es cualquier cosa y los niños ven lo que pueden hacer con las niñas y se presentaba como algo normal y había anuncios en todos lados en donde se decía que podías ir a los burdeles. Me parece que es muy bueno el poder reflexionar y pensar qué es lo que está pasando y no minimizar este crimen. En un año, antes de que se aprobara esta ley en Alemania,
teníamos 91 mujeres y hombres que apoyaban esta causa y que pueden testificar del crimen y lo que les había ocurrido. Hicimos un libro de esto y en los casos en la corte en donde se podía ver cómo se había acompañado a las mujeres y estuvimos cerca de ellas y les animamos y les dimos acceso a esta información en la ley. Y luego en el libro se documentó todos estos casos penales con toda la información precisa. Y no es una buena imagen, no es una buena perspectiva sobre estos casos que ocurrieron en Alemania. Es como decir que es el significado en la población y que toda la gente diga, la prostitución no es nada malo, está bien, no pasa nada. Los hombres están explotándolas, dicen a las otras personas, no hay que creer eso, y simplemente minimiza este crimen. Y pienso que empieza a crear en nosotros, cuando la gente empieza a pensar qué es lo que realmente está sucediendo, qué le estamos haciendo a estas mujeres. Y estoy muy feliz de tener hoy esta ley y estamos iniciando una campaña en Alemania. Tuvimos 30,000 firmas que apoyaron este movimiento que se está iniciando, en donde el gobierno puede empezar a reflexionar sobre este tema.